Hola a todos, es una alegría compartir esta especialización con ustedes y en particular compartir esta clase con algunas preguntas y con algunas reflexiones en torno a las narrativas, a lo que me gusta llamar narrativas de la resistencia. Quiero proponerles iniciar esta clase con el fragmento de una película, que es un clásico, de Harun Farocki, El fuego inextinguible. Eine Aussage vor dem Vietnam-Tribunal in Stockholm. Ich heiße Thai Binh Dan, bin vietnamesischer Nationalität, geboren 1949. Ich möchte hier die Verbrechen der amerikanischen Imperialisten, begangen an mir und meinem Dorf, anzeigen. Am 31. März 1966 gegen 16 Uhr hörte ich, als ich gerade das Geschirr abwusch, den Lärm von Flugzeugen. Ich stürzte zum Unterstand, aber kaum war ich durch die Tür, wurde ich von der ganz nahen Explosion einer Napalmbombe überrascht. Die Flammen umgaben mich von allen Seiten mit einer unerträglichen Hitze, dann wurde ich ohnmächtig. Das Napalm hat mich am Gesicht verbrannt, an beiden Armen und Beinen. Mein Haus wurde ebenfalls verbrannt. Nach 13 Tagen Bewusstlosigkeit erwachte ich in einem Bett eines Krankenhauses der FLN. Wie können wir Ihnen Napalm im Einsatz und wie können wir Ihnen Napalmverletzungen zeigen? Wenn wir Ihnen ein Bild von Napalmverletzungen zeigen, werden Sie die Augen verschließen. Zuerst werden Sie die Augen vor den Bildern verschließen. Dann werden Sie die Augen vor der Erinnerung daran verschließen. Dann werden Sie die Augen vor den Tatsachen verschließen. Dann werden Sie die Augen vor den Zusammenhängen verschließen. Wenn wir Ihnen einen Menschen mit Napalmverletzungen zeigen, werden wir Ihre Gefühle verletzen. Wenn wir Ihre Gefühle verletzen, dann kommt es Ihnen vor, als führten wir Napalm an Ihnen und auf Ihre Kosten vor. Wir können Ihnen nur eine schwache Vorstellung davon geben, wie Napalm wirkt. Eine Zigarette verbrennt mit etwa 400 Grad. Napalm verbrennt mit etwa 3000 Grad Hitze. Wenn die Zuschauer mit den Folgen von Napalm-Einsätzen nichts zu tun haben wollen, dann muss man untersuchen, was sie mit den Ursachen von Napalm-Einsätzen zu tun haben. Bueno, como verán ustedes, la película de Farocki desafía a todos los géneros, ¿no? Porque es una mezcla de documental, arte performativo y de ficción, pero no es solamente una película sobre el napalm y la guerra de Vietnam, sino fundamentalmente es una película que se interroga y cuestiona no solamente las estructuras del poder, sino los sistemas de representación. A mí me interesaba disparar esta clase con Farocki porque empuja un conjunto de preguntas que nos van a acompañar. Cómo narrar las violencias, cómo convocar la mirada o la responsabilidad de los que nos ven. Para quienes tenemos una visión política sobre nuestro oficio como comunicadores, una reflexión política y conceptual, estas preguntas vuelven, estamos atravesados por estas preguntas, pero claro, estas preguntas vuelven desde nuestra escena histórica. Quiero decir, el ensayo de Farocki es del año 1969, es decir, que son los años de la Guerra Fría, los años del mundo bipolar, y la propuesta de esta clase es plantearnos estas preguntas, pero desde la actual escena histórica. Es decir, cómo y de qué formas los medios de comunicación amplifican las violencias extraordinarias del orden neoliberal, cómo se configura un orden comunicacional hegemónico, porque cada época tiene sus discursos legitimadores. Por eso, entonces, lo primero es situarnos en la escena histórica, que es lo que de alguna manera nos proponen los dos textos que les propuse leer para esta clase, tanto el de Pilar Calveiro como el de Rosana Reguillo. Cuando describe la actual escena histórica, Calveiro dice que las violencias aparecen organizadas en torno a dos
grandes amenazas y escenarios bélicos. La guerra contra el terrorismo y la guerra contra el narco y la delincuencia. Estas son amenazas de carácter global y son amenazas que el poder presenta y que configuran escenarios bélicos. Y de esta manera, al configurarlas y presentarlas en escenarios bélicos, legitima políticas represivas, el uso creciente de violencia estatal, legislaciones de excepción, como las legislaciones antiterroristas que se han sancionado en todo nuestro continente, por supuesto, prácticas de punitivismo y prisionización creciente en la región, procesos de militarización de la seguridad interna, ¿no? Yo creo que hay dos imágenes que son representativas, que funcionan como suerte de mensaje performativo de lo que estoy diciendo y de los escenarios bélicos planteados por el poder. Esa imagen de la ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich, vestida de gendarme, o la imagen del expresidente Calderón, del expresidente mexicano Calderón, allá por el 2006, cuando se lanzaba en México la guerra contra el narco, y Calderón vestía, ¿no?, casaca y gorra del ejército. Es decir, son violencias que buscan legitimidad social gracias a las políticas del miedo. Y acá viene otro rasgo fundamental para pensar esta escena histórica. Por supuesto que ustedes, estos son aspectos que van a ver en otros momentos del seminario, pero que para mí son fundantes, por eso no quiero dejar de iniciar por acá. El miedo que provocan estas amenazas y estas violencias es amplificado a través de los medios de comunicación. Y este es un componente central de las sociedades del capitalismo global. El uso del miedo como instrumento de control social y político además adquiere dimensiones inéditas, no es algo nuevo naturalmente en la historia, pero adquiere dimensiones inéditas en la actual escena histórica por el desarrollo de las tecnologías de la información, las redes, la espectacularización del espacio público. Entonces, dirá Calveiro, el miedo y el terror como tecnologías propias de la gubernamentalidad neoliberal. Dirá Bauman, pasamos de sociedades de seguridad social a sociedades de seguridad personal, que reproducen miedo e indefensión. Dirá Rosana Reguillo, el miedo es una plataforma de acción política. Entonces, la pregunta por el control es hoy la pregunta por el miedo. Y esto se hace particularmente visible por la centralidad que se le asigna al problema de la seguridad, tanto en las agendas políticas como ocurre a nivel global en las agendas mediáticas. Fíjense ustedes que tanto el texto de Reguillo como el de Pilar Calveiro insisten en la necesidad de situar históricamente, ¿no? Es imposible calibrar los miedos al margen de su ubicación histórica. Miedos situados desde las coordenadas de la globalización neoliberal. Entonces, es desde estas coordenadas que ahora sí me gustaría detenerme en los medios de comunicación, en las narrativas hegemónicas que construyen consenso y que construyen legitimidad. Me gustaría proponerles pensar en dos narrativas a la hora de pensar sobre las narrativas hegemónicas. Las narrativas del miedo y las narrativas de la normalización. Las narrativas del miedo. Las narrativas del miedo. Decíamos que las violencias logran legitimidad social gracias a las políticas del miedo. Ahora, el miedo se administra políticamente, y se administra políticamente fundamentalmente a través de los medios de comunicación. Es decir, miedos focalizados. Se focalizan en una dirección, se alientan en un sentido, mientras ocluyen otros sentidos. Por ejemplo, no se cuenta o se ocluyen las causas de los miedos. Las causas de los miedos que son muchas veces derivadas de la exclusión social, de las violencias directas o indirectas del Estado. Pero en cambio se alienta el miedo y se lo focaliza construyendo amenazas en torno a un conjunto de grupos subordinados, terroristas, criminales, migrantes, ilegales,
narcotravestis, un conjunto de grupos, de identidades que ya están al mismo momento de nombrarlas, se las criminaliza. La categoría de narcotravestis es una categoría propia y construida en Argentina en las zonas rojas. Es decir, hay ahí una criminalización de los cuerpos que son travestis y que además, fíjense ustedes, en las zonas rojas, son cuerpos migrantes. Entonces, a estos cuerpos, a estos grupos subordinados, se los criminaliza y se los responsabiliza de una cadena de ilegalidades mucho mayor que la que les corresponde. Y por supuesto, estos miedos focalizados legitiman políticas de criminalización, discursos y prácticas punitivas. Voy al texto de Reguillo. Dice ella, hay cuerpos portadores de las narrativas del miedo. Los cuerpos anómalos de los terroristas, ese otro étnico, político, cultural, religioso que nos amenaza. Dice Reguillo, los cuerpos anécdota, son esos cuerpos desechados en bolsas de consorcios, son cabezas cercenadas, o son cuerpos sin nombre, porque son cuerpos que no vemos, como en la guerra contra Irak, ustedes recordarán, donde podríamos decir que fue una guerra sin muertos, donde la censura norteamericana convirtió la representación de esa guerra en una especie de gigante videogame. No hubo muertos, no se vieron en la escena norteamericana los muertos de la guerra de Irak. Son, en todo caso, cuerpos anécdota, daños colaterales. Y dice Reguillo, un tercer cuerpo, portador de las narrativas del miedo, el cuerpo narco, que circula libremente por el territorio de la cultura exhibiendo su poder de muerte. Otro rasgo de estas narrativas del miedo, nos presentan las violencias son incomprensibles, es decir, en las narrativas no hay lógicas comprensibles de esas violencias extraordinarias que se nos presentan. Se amplifican, muchas veces se amplifican de modos morbosos, son de una crueldad despiadada, pero esas violencias se nos vuelven incomprensibles. Es decir, las violencias pueden venir de cualquier lado. Puede ser la violencia terrorista, la violencia criminal. Y hay otro rasgo. Normalmente se encubre, señalamiento de Pilar Calveiro también en su texto, normalmente se encubre la articulación con los aparatos del Estado. Otro rasgo. Voy a usar un concepto de Rita Segato. Pedagogía de la crueldad, es decir, la espectacularización de la violencia contra las mujeres. Son violencias que transforman a los cuerpos en cosa, cuerpos rapiñados. Es muy interesante el paralelo que plantea Rita Segato cuando habla de los cuerpos cosa y del territorio cosa, de la rapiña de los cuerpos territorio y de la rapiña del territorio y la naturaleza. Y cómo incluso usa el concepto de acumulación por desposesión, no solamente para pensar los procesos de despojo de los territorios que han generado y generan enormes desplazamientos en todo el continente, sino que usa el mismo concepto de acumulación por desposesión, pero de los cuerpos, para pensar la trata con fines de explotación sexual. Y la misma secuencia, en los cuerpos, territorio, en el territorio naturaleza. Es la secuencia del goce, del consumo y del desecho, ¿no? Entonces, esta espectacularización de la violencia tiene en los medios de comunicación, dice Segato, sus brazos ideológicos. Los medios de comunicación son los brazos ideológicos de la pedagogía de la crueldad. Hay además una difusión morbosa de la crueldad. Pensemos cómo son contados tantísimas veces los feminicidios.
esos relatos mediáticos terminan instalando como la voz pública de los feminicidios a la voz de los perpetradores. La voz de los perpetradores es la voz pública de los feminicidios. Quiero compartir ahora otra dimensión. Hablamos hasta aquí pensando en las narrativas hegemónicas, de algunos rasgos de eso que hemos llamado las narrativas del miedo. Quiero ahora hablar de las narrativas de la normalización. Cuando las narrativas son amplificadas, o las violencias son amplificadas a través de los medios, también son normalizadas. Entonces, me interesa mucho pensar en términos de normalización, desnormalización. Es decir, poner en foco una serie de dispositivos que normalizan las violencias y que las convierten en un paisaje normal. Hay un carácter fundante en esta normalización de las violencias y en las políticas de representación sobre las que quiero proponerles pensar. Allí lo humano se desdibuja. Al desdibujarse lo humano, también se desdibuja nuestra posibilidad de empatía y de responsabilidad política y ética. Hay un texto de Jacques Rancière, incluido también en la bibliografía, que reflexiona sobre el modo en que son construidas las víctimas de las violencias globales en los medios de comunicación. Quiero leerles textualmente una cita de este texto de Rancière. Dice él: lo que nosotros vemos, sobre todo en las pantallas de la información televisada, es el rostro de los gobernantes, expertos y periodistas que comentan las imágenes, que dicen lo que ellas muestran y lo que debemos pensar de ellas. Vemos demasiados cuerpos sin nombre, demasiados cuerpos incapaces de devolvernos la mirada que les dirigimos, demasiados cuerpos que son contados por otros sin tener ellos mismos la palabra. El sistema, dice Rancière, funciona seleccionando las voces que interpretan. Es decir, estos cuerpos no solo no tienen voz, sino que son anónimos, son víctimas en masa. Y además, otro rasgo de esta forma, de esta política de representación de las víctimas de las violencias globales, son víctimas arrasadas. Es decir, necesitan asistencia, necesitan el respaldo, alimentan las maquinarias de asistencia humanitaria. Seguimos pensando, volvemos a Reguillo, sobre esta idea de los dispositivos de normalización. Hablábamos hace un momento nada más de estos cuerpos que son, dice Reguillo, cuerpos que son los portadores de las narrativas del miedo. Pero son también esos cuerpos y el modo en que están representados y contados, cuerpos que normalizan la violencia. Hablábamos de cuerpos desechados, de cabezas cercenadas, de cuerpos costos de la guerra. No tienen nombre propio, no hay humanidad. Estamos frente a cabezas que pierden cualquier posibilidad de aspirar a una biografía. Son cuerpos desmembrados. A lo sumo tienen valor informativo, dice Reguillo, es decir, son portadores de algún mensaje. La dimensión humana se nos pierde. La persona desaparece, no hay posibilidad de empatía. Son cuerpos anónimos. Y Reguillo nos propone y concluye su reflexión proponiéndonos pensar que estas narrativas, las narrativas del miedo y las de la normalización, naturalmente construyen en el imaginario social buenas y malas víctimas. Hay víctimas buenas
y hay violencias buenas, y por ende también hay víctimas buenas. Las víctimas buenas, las biografiables, y las víctimas malas, que son cuerpos anónimos, cuerpos olvidables. En esta construcción social de la figura de la víctima, las buenas víctimas, naturalmente, las buenas víctimas son las que alimentan el discurso punitivo y securitario. Entonces, desde este conjunto de reflexiones, ¿cómo podemos pensar una narrativa de las resistencias, ¿no? A mí me gusta hablar de una narrativa de las resistencias y me parece que avanzar hacia ellas implica por lo menos respondernos dos preguntas. ¿Cómo comprender, narrar las violencias del orden neoliberal y cómo al mismo tiempo construir una mirada que deje latir las resistencias? Las dos preguntas. ¿Cómo comprender, narrar las violencias del orden neoliberal dejando en nuestra mirada latir las resistencias? Yo lo que voy a compartir con ustedes está muy lejos de ser una fórmula, una receta. Lo que quiero es, al modo de un cuaderno de apuntes, plantearle a ustedes un conjunto de dimensiones que han estado presentes cada vez que he tenido que construir una narrativa audiovisual, pero que son un conjunto de dimensiones, todas o algunas de ellas, que les quiero compartir porque construyen o apuestan a construir una narrativa de las resistencias, que puede interpelar esas narrativas hegemónicas de las que hemos venido hablando hasta ahora. La primera dimensión la plantea el texto de Pilar Calveiro. Situar, historizar y territorializar víctimas y violencias. Es decir, no nos sirve hablar de la víctima ni de las violencias si no nos sirve para comprender. Es decir, hay que ponerle nombre y apellido a las víctimas y a las violencias. Entonces, víctimas en plural, establecer genealogías de las luchas, historizarlas, víctimas de qué, cuándo, dónde. Si pensamos Colombia, todas las víctimas y las violencias son iguales, todas son víctimas. Pensemos las violencias del ejército, la de los paramilitares, la de las guerrillas, todas las violencias son iguales. Entonces, este es un primer ejercicio en la construcción y en la comprensión de las violencias y de las víctimas. Situar, historizar, territorializar. Las lógicas de las violencias, es decir, cómo se configuran en los territorios. ¿Son violencias estatales criminales, público-privadas? ¿Cuáles son los objetivos políticos económicos de las violencias? Las violencias tienen una lógica. Cuando contamos, tenemos que apostar a ese contexto, a dar cuenta de la lógica de los móviles de esas violencias que buscan sembrar terror y miedo para desplazar poblaciones, para controlar territorios con objetivos económicos y políticos muy precisos. Hay que dar cuenta de esas lógicas. Otro apunte. Una reflexión sobre las categorías que usamos para nombrar las violencias. Las categorías, naturalmente, buscan visibilizar y, por lo tanto, incluyen violencias y excluyen otras. Las categorías siempre expresan, en definitiva, la lucha política por la visibilidad. Entonces, ¿cómo nombrar? ¿Qué categorías usamos para nombrar? ¿Será lo mismo hablar de travesticidio que hablar de crimen de odio? ¿Cómo se usan las categorías? ¿Cómo las habitan los propios actores sociales? Vuelvo a Segato. Segato también propondrá pensar Ciudad Juárez y otras
violencias radicales que se producen sobre los cuerpos de las mujeres en América Latina como femigenocidio. Categorías, como nombramos. Otro apunte, la mirada interseccional sobre las violencias. Género, clase y raza. Es un triángulo que nos permite pensar la configuración de las violencias, y a este triángulo, en distintos territorios, habrá que sumarle otras dimensiones. Hablábamos hoy de las zonas rojas, y ¿qué pasa con esa vulnerabilidad de esos cuerpos que son además travestis? La vulnerabilidad vinculada a la identidad de género, a las disidencias. ¿Qué pasa con las mujeres que son mujeres y villeras? Es decir, interseccionalidad de las violencias. Hay un precepto que no siempre es posible, que es muy propio del periodismo narrativo, que es habitar los territorios para contarlos. Habitar los territorios para contarlos. Los antropólogos probablemente hablarán de trabajo de campo. No siempre es posible habitar los territorios para contarlos, pero para mí ha sido fundante para comprender, para aprender cómo las personas hacen lo que hacen, para poner en diálogo los discursos y las prácticas de los actores sociales, ¿no? Habitar los territorios para contarlos. Cuando hablábamos de las narrativas, de la normalización, les proponía repasar con el texto de Rancière un conjunto de dispositivos que construyen a las víctimas de las violencias del orden neoliberal como víctimas anónimas y sin voz. Las narrativas testimoniales tienen un enorme valor político como construcción contrahegemónica. Dirá Pilar Calveiro que si las narrativas testimoniales, si la voz testimonial nos trae el sujeto del padecimiento, también nos trae el sujeto de la acción y el sujeto de la resistencia. Entonces, la voz testimonial tiene un conjunto de dimensiones muy valiosas para la comprensión. Yo les diría, al menos 3 sentidos ilumina el testimonio. No quiero detenerme mucho aquí, también hay otros momentos de esta especialización donde reflexionamos en torno a las narrativas testimoniales, pero quiero subrayar 3 dimensiones que aportan las narrativas testimoniales. Reconocer las violencias, la configuración de las violencias. ¿Cómo podríamos conocer la configuración de las violencias en los agujeros negros globales de Guantánamo, de Abu Ghraib, si no es a través de la voz de los sobrevivientes? ¿Cómo podríamos comprender los mecanismos de hostigamiento policial en las barriadas populares, en las favelas, en las villas, si no es a través de los jóvenes pobres que son víctimas preferenciales de esas políticas de hostigamiento y criminalización? Es decir, el reconocimiento social de esas violencias estatales y además, al mismo tiempo que las reconocemos, las desnormalizamos. También el testimonio nos permite reflexionar en torno a las identidades políticas, y también el testimonio nos trae las prácticas y articulaciones resistentes que se dan en los distintos territorios. Y fundamentalmente esas voces no son voces de víctimas arrasadas. Es decir, esas víctimas, por supuesto, toman la palabra porque buscan el reconocimiento social del dolor. Esa es una dimensión fundamental. Por eso una noción historizada, territorializada y contextualizada de las víctimas de las violencias neoliberales es válida, es necesaria, tiene un sentido político profundo en este tiempo, el reconocimiento social de las violencias. Pero el dolor de las víctimas no las vuelve pasivas políticamente. Son víctimas, pero resisten.
otra dimensión. Ustedes saben, esta dimensión es fundante del enfoque, de la mirada del grupo de trabajo Claxo que propone esta especialización, que es pensar las memorias en la acción política resistente del presente, es decir, cómo en distintos contextos los distintos actores sociales, distintas organizaciones, articulan en su acción política del presente un conjunto de memorias, en nuevos montajes, en renovados montajes. Cuando pensamos las resistencias indígenas, por eso decimos que en esa memoria ancestral hay un horizonte de futuro, ¿no? Y cómo se producen articulaciones novedosas, distintas, con distintos retazos de memorias. Es decir, la memoria como práctica social resistente. En esas singulares articulaciones y montajes, me parece que hay una dimensión también muy valiosa para pensar las resistencias. Y una mirada afirmativa de las resistencias, es decir, que nos permita pensarlas no solo como contracara del poder o la dominación. Son resistencias creativas, son resistencias que nos traen algo nuevo, no son la contracara de la dominación únicamente. Entonces, ahí hay otro rasgo, que cuando construyo una narrativa me interesa también poner sobre la mesa, esa mirada afirmativa sobre las resistencias. Bueno, finalmente, pensaba cómo concluir este pequeño ensayo, y me parecía que quizás la mejor manera de hacerlo era proponiéndoles a ustedes poner en diálogo algunas de las cuestiones, ideas que hemos desarrollado hasta aquí con dos narrativas audiovisuales. Son dos links que ustedes van a encontrar junto a la bibliografía y que son precisamente dos ensayos que buscaron construir una narrativa de la resistencia. El primer ensayo es un ensayo documental, yo diría que es un ensayo de periodismo documental en torno a los crímenes de Ayotzinapa. Viajamos cuando se cumplían un año de los crímenes y quisimos en este trabajo proponer una mirada que no hable del miedo, sino del coraje que hace falta para resistir el terror y la impunidad en México, y la construcción de una mirada que pusiera el foco en las articulaciones resistentes. Este trabajo sobre Ayotzinapa ustedes lo tienen, está en línea. Me gustaría que lo pudieran poner en diálogo con algunas de las ideas que acabo de proponerles. El segundo trabajo es sobre los procesos autonómicos que se dan en México, pero en particular hace foco en el proceso autonómico que se dio en una comunidad purépecha, en Cherán, esto es estado de Michoacán, México. Se cumplía un año de un levantamiento que construyó en esta comunidad un régimen político autonómico que se propuso otras formas de representación política, que trajo la memoria ancestral para construir otras formas de la política. También aquí hay una búsqueda en torno a las narrativas testimoniales. Este segundo trabajo, el de Cherán, además puso en foco el activismo de las mujeres indígenas. Está construido en torno al relato de dos mujeres indígenas de dos generaciones distintas. Entonces son dos trabajos como una propuesta para empezar a caminar este ejercicio de pensar, construir una mirada, porque no se trata de registrar algo que está dado, sino de cómo construimos una mirada. Entonces, algunas reflexiones y dos ensayos concretos para que ustedes puedan pensar
en torno a lo que hasta aquí hemos dicho, y por supuesto me quedo a disposición para que continuemos conversando a través de los foros virtuales. Muchas gracias.